Anabel, buenas tardes. Hola, creo que ¿Qué tal? ¿Escuchaste? Quisiera presentarte nuevamente, me parece que ha habido interferencia con relación a la presentación. Quisiera presentarte brevemente nuevamente, indicando que tenemos pues en esta tercera conferencia la licenciada Anabel de la Rosa Gómez, quien es investigadora y forma parte del Laboratorio de Ciberpsicología de la Universidad Autónoma de México, quien nos va a poder contar y mostrar todos los trabajos que está realizando con relación a lo referente a estrés postraumático. La licenciada Anabel de la Rosa ha hecho investigaciones en diferentes instituciones y también ha participado en diferentes estancias en universidades de Madrid y con relación a los convenios que tiene la UNAM en talleres relacionados a lo que es evaluación y tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo, a la vez que también ha trabajado dentro de lo que corresponde la Universidad de California, con sede en la UNAM, relacionado al uso de las tecnologías, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida a la licenciada Anabel de la Rosa para que ella comience su ponencia. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Disculpen la demora, pero hay unos problemas técnicos que impiden que nos comuniquemos. De cualquier forma, les agradezco mucho su asistencia y bueno, agradezco nuevamente la invitación a la universidad y particularmente a la Magíster Creose, que nos haga partícipes de estas conferencias magistrales que realmente son muy importantes porque colaboran para justamente lo que hacemos en la investigación, pues transmitir el conocimiento y el aprendizaje. Les pido por favor que cualquier duda o comentario, alguna intervención, bueno, pues me lo hagan saber a través del chat y con mucho gusto yo les asignaré la palabra. Bueno, vamos a comenzar pues precisamente con justamente el tema de la ponencia, que es el programa de tratamiento para el trastorno por estrés postraumático empleando exposición mediante realidad virtual en víctimas de violencia delictiva. Creo que anteriormente una conferencia dictada por la doctora Georgina Cárdenas comentó acerca de los nuevos programas basados en evidencia que en la actualidad se están empleando para el tratamiento psicológico. Pues justamente el trastorno por estrés postraumático es un trastorno que tiene un tratamiento que está basado en la evidencia y que gracias a él nosotros ahora podemos dar intervenciones eficaces. Bueno, la siguiente ponencia es sobre violencia delictiva, TEPT, y finalmente la terapia de exposición con realidad virtual. Es importante señalar que la violencia, que justamente, como lo muestra la presentación, se define como el uso intencional tanto de la fuerza física como del poder, pero también de una amenaza que se hace no solamente hacia un grupo, sino también hacia una comunidad, hacia un individuo, y que esta amenaza o este poder que se ejerce frente a otra persona, o hacia otro grupo de personas, tiene una alta probabilidad de sufrir una lesión o también, inclusive, en algunos casos, la muerte. Pero también tiene secuelas y consecuencias a nivel psicológico y también en su desarrollo y la privación. La violencia en México, y hablaré en datos reportados en México, mencionan que el 11% de la población, es decir, 6.800 personas por cada 100.000 habitantes, de población mayor de 18 años fue víctima de algún delito. Y como lo muestra en la gráfica, esto se suma a un comparativo entre las personas victimizadas y las no victimizadas. La violencia tiene gran incidencia y también prevalencia en nuestro país. En un análisis específico que se realizó por cada tipo de delito en México, 10.480 por cada 100.000 habitantes habían sido victimizados, y de estos el 42.1 fue por robo a transeúnte, el 13% por robo en hogar, el 5.7 por lesiones
el 5% por robo de auto y el 13.47% fueron por otros delitos. Estos delitos como el secuestro express y la extorsión. Como vemos, estos datos nos reflejan la alta incidencia que tiene la violencia en nuestro país, pero no nada más en México. Sabemos que a nivel Latinoamérica esta incidencia de la violencia es alta. Bueno, el asalto con violencia y el secuestro son algunas de las muchas expresiones de la violencia que afecta a nuestro país y, como mencionaba, a Latinoamérica y al mundo. Sin embargo, esto no nada más se queda en las estadísticas, sino en las consecuencias a nivel psicológico que todos aquellos que padecemos y vivimos en una ciudad con alto índice de violencia, pues podemos ser afectados. Las secuelas son obviamente a nivel de la pérdida de los derechos humanos, pero también los inmensos daños en el proceso vital de las víctimas, sobre todo las alteraciones psicológicas. La violencia delictiva, de acuerdo a la OMS, puede dividirse en dos. Una, que sería la violencia interpersonal, que es cuando las personas que son a las que violentan pueden ser individuales, sin que estén organizados, sin que estén planteados por grupos sociales políticos y tampoco bajo el esquema de víctima-agresor. Pero por otro lado, se encuentra la violencia organizada. La violencia organizada, por ejemplo, la conducta violenta motivada por objetivos sociales o económicos, como lo sería obviamente el secuestro y las violencias de mafias. En la primera clasificación, en la interpersonal, bueno, estaría clasificado la violencia familiar, porque será 1 a 1, o el robo, la transeúnte, que igualmente será 1 a 1. Ya en la violencia organizada, bueno, como su nombre lo indica, son agrupaciones que se dedican a lucrar con los derechos humanos de las personas. En cuanto a la violencia y el impacto en la salud mental, podemos decir que las tres principales consecuencias de la violencia en la salud mental son, en un primer nivel, la depresión, en un segundo nivel, el uso y abuso de sustancias, y en un tercer nivel, los trastornos de ansiedad, específicamente el trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, se sabe que esta adaptación postraumática puede ser multicausal. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios factores de riesgo que pudieran inferir o incidir en la afectación. Uno de ellos es la apreciación y valoración del suceso, es decir, la naturaleza y las consecuencias de la agresión. Todos sabemos que podemos ser víctimas del mismo suceso traumático. Sin embargo, cada uno de nosotros va a responder de una forma diferente en el nivel emocional. A pesar de que el estresor sea igual para todos reaccionamos de forma diferente. A esto se refiere con la apreciación y valoración del suceso. En cuanto a los estilos de afrontamiento, pues aquí estarían básicamente la vulnerabilidad psicológica o el estilo de resolución de problemas que tengamos cada uno de nosotros. Y finalmente, si existen lesiones físicas, hospitalización, tratamientos invasivos y por supuesto la rehabilitación, es decir, entre más prolongado sea este proceso de victimización, más complicado va a ser la rehabilitación y más factible que se pueda generar un trastorno por estrés postraumático. Ahora bien, el trastorno por estrés postraumático, de acuerdo al DSM-4, en su última revisión del APA del 2000, nos indica que este trastorno aparece cuando la persona ha sufrido o ha sido testigo de una agresión física o de una amenaza para la vida, ya sea de él mismo o de otra persona, y cuando esta reacción emocional se experimenta con muchísimo miedo, con horror e inclusive con indefensión, con una sensación de desprotección total. Las personas que son diagnosticadas por el trastorno por estrés postraumático tienen tres características importantes en cuanto a su cognición. Piensan que no hay futuro, que todo es peligroso, que el mundo es peligroso y que finalmente ellos no pueden hacer nada contra ello. Entonces, con estas tres cogniciones negativas, obviamente no hay estilos de afrontamiento correctos que pudieran generar una respuesta oportuna y obviamente una pronta recuperación. Existen personas, poblaciones particulares que después de 30
40 años siguen con el trastorno por estrés postraumático sin ningún tipo de intervención. Esto es porque desafortunadamente es un trastorno subdiagnosticado y que inclusive cuando se diagnostica no se trata porque no se sabe de qué forma abordarlo. Y esto resulta obviamente en que la población siga sufriendo de este trastorno. El trastorno por estrés postraumático surge en 1980. Surge en 1980 justamente cuando se hace la inserción en el DSM-3. Y este trastorno surge justamente ya como un diagnóstico en el DSM-4. Sin embargo, antes ya se había hablado del trastorno con otra nomenclatura, con otros nombres. Desde Freud, él ya hablaba de una neurosis posguerra, que justamente él recibía pacientes que habían ido a la guerra, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y sufrían de síntomas que, bueno, ahora sabemos que corresponden al trastorno. Sin embargo, antes ya había otros nombres que daban, que tenían influencia sobre este trastorno. Pero ya fue hacia 1980 cuando en los comités de tarea del APA decidieron hacer la inserción, pero obviamente esta inserción se dio un poco mal en el sentido de que la sintomatología que reportaban los pacientes no estaba bien clasificada. Hasta la última revisión del 2000 es cuando ya se hacen grandes grupos de sintomatología. En 1980, justamente como pueden observar, los síntomas característicos de este trastorno fueron el estresor. Para diagnosticar TEP es importante que haya un estresor, que en este momento, en esta primera inserción, debía ser anormal y necesariamente vivido por la persona. Estas dos características son muy importantes que hacen la diferencia a justamente la definición que hace el DSM-4 del trastorno hacia el 2000, que es la última revisión. ¿Por qué? Porque ahora se sabe que independientemente del tipo de estresor, si este sea anormal o no, la reacción al estresor es lo que realmente nos interesa como factor importante para el diagnóstico. Y también que no nada más la persona que lo haya experimentado o vivido directamente puede generar un trastorno, sino también aquellos testigos de ese acto estresante o de ese acto traumático. Es decir, estas dos grandes características que le menciono son criterios diagnósticos para un diagnóstico de TEP. Primero, que la persona haya sido testigo o que haya sido directamente experimentado el estresor o el trauma. Y segundo, que lo importante es la reacción emocional a este estresor. No importa que el estresor sea de menor nivel y que no sea normal. Ahora se sabe que un estresor muy impactante para las personas que pudiera generar el trastorno por estrés postraumático son aquellos estresores que son conducidos por la mano del hombre, llámese asaltos, secuestros, guerras. Son realmente estresores que tienen un impacto mucho mayor que aquellos que son de menor nivel, por ejemplo, no en cuanto a consecuencias, sino como factor de riesgo, como podría ser un desastre natural, un terremoto, un huracán, que aquellos que son generados por el hombre, como la guerra, repito, y bueno, la violencia de tipo. Ya sea el DSM 2000, agrupan otros síntomas como son la reexperimentación, es decir, revivir la situación traumática, y esta puede ser a través de pesadillas, de evidencias automáticas o lo que se le llama flashbacks. La evitación, y aquí la evitación toma dos niveles, la evitación conductual y la evitación cognitiva. La evitación conductual a nivel obviamente conducta que deja de hacer el individuo por este miedo y por este trastorno. Y la evitación cognitiva, que es ese pensamiento que está rumiando y que impide que él pueda hacer cosas.
Esto lo veremos un poco más adelante. La hiperactivación, que finalmente es toda esta exacerbación, de los síntomas, es decir, tengo mucha sudoración, tengo mucha taquicardia, tengo temblor, tengo inclusive visión nublada, temblores, visión de túnel, escalofríos, mareo, inclusive desmayo. Esta sintomatología lo que hace es que el paciente no quiera reinsertarse a sus actividades cotidianas e impide que obviamente tenga un buen funcionamiento laboral, social, de pareja, etc. Y por lo tanto tiene un deterioro significativo. En la siguiente diapositiva observamos los tres aspectos relevantes del cuadro clínico. Uno de ellos es, como les comentaba, el revivir la agresión sufrida o la experiencia vivida en forma de pesadillas, imágenes constantes e involuntarias. En este caso, el individuo siente que está viviendo de nuevo ese evento traumático y lo puede hacer de formas muy distintas. Esto no quiere decir que todos los individuos respondan de la misma forma. Algunos lo harán con estos flashbacks, que son las imágenes constantes e involuntarias, u otros lo harán a través de pesadillas. Inclusive en el caso de los niños, muy específicamente, ellos lo hacen a través del juego. Ellos nos dejan ver su reminiscencia del evento traumático a través de sus juegos. En cuanto a la evitación conductual y cognitiva, podemos observar que tanto la evitación cognitiva como conductual pudieran estar juntas, es decir, presentarse en el individuo o no. Únicamente hay situaciones que no se pueden evitar. En el caso específico, por ejemplo, de un asalto con violencia, muchas de las personas que sufren un trastorno como evitan salir a lugares oscuros o evitan salir en horas altas de la noche, es decir, salir de su casa por miedo a que les vuelva a ocurrir el incidente o que revivan el suceso. En muchas ocasiones la evitación conductual no se puede realizar aunque quisieras, porque tienes que salir a trabajar, tienes que salir a la escuela, tienes que salir a otros lugares. Sin embargo, sí está presente la evitación cognitiva, es decir, el pensamiento de ¿qué hago aquí? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Me va a pasar algo malo? No lo quiero hacer, sin embargo, lo hace conductualmente. Y en cuanto a la hiperactivación, ya les comentaba, hay dificultad de concentración, irritabilidad, porque muchas de estas personas que sufren el trastorno, una de las secuelas importantes emocionales a raíz del evento es o mucho enojo, mucha ansiedad, ira, vergüenza y culpa. Son las emociones más altamente presentes en este tipo de pacientes y que justamente se encuentran en este grupo de sintomatología que es la hiperactivación, en donde obviamente también hay problemas para conciliar el sueño y para en general tener un funcionamiento normal en todas las áreas y ámbitos de la vida. La doctora Foy y colaboradores en el 2000 son investigadores que han trabajado durante décadas, yo creo 3 décadas, sobre investigaciones exclusivamente sobre el trastorno por estrés postraumático por víctimas de agresiones sexuales y violentas. Ellos dicen que los factores que contribuyen a agravar la intensidad de la respuesta al trauma son 3. Uno de ellos es la capacidad de control que pudiera tener el sujeto hacia la propia situación. La segunda, la capacidad de predecir el hecho, es decir, qué tan de sorpresa me llega o estoy presente en ese suceso interesante. Y finalmente la amenaza percibida, cómo yo genero una amenaza subjetiva acerca de esa amenaza real. No es lo mismo que es lo que sucede, por ejemplo, las fobias. Yo tengo un miedo irracional a partir de un objeto que yo le doy atributos
que lo exacerbo y lo engrandezco y hago que esa misma situación, que para otros es normal, que para otros es cotidiana, para mí en particular sea una amenaza realmente alta, que obviamente impacta mi conducta y que no puedo salir de ese círculo de violencia. Entonces, la capacidad de control que yo tenga en una situación, por ejemplo, de secuestro, ¿qué tanta capacidad de control ustedes creen que pudiera tener un sujeto que está siendo víctima de un secuestro? Pues nula. En el caso de la capacidad de predecir el hecho, igualmente, ¿no? ¿Qué tanto puedes predecir el suceso y escapar de él? Y la tercera, obviamente, la amenaza subjetiva, psicológica, que yo pueda tener acerca de él. Bueno, estas estadísticas son específicamente de México. Desafortunadamente no tengo las de Perú, sin embargo, seguramente porque esta estadística a nivel mundial es muy alta, ya que se comenta que a nivel mundial de un 15 a un 30% de personas que han sido víctimas, han sido testigos de actos violentos, sufren el trastorno por estrés postraumático. Como se dan cuenta, es un alto porcentaje que afecta, bueno, a toda la población, y bueno, estas estadísticas que les presento son específicamente de México, donde